La Biblia de mi abuela, basado en la anécdota de Luis Fernando Conrique. Creo que es bueno que las personas estén prevenidas de lo que podrían hacer los demonios y otros entes malignos si no tienen cuidado con ellos. Después de todo, ni siquiera los libros son cosas sin alma que podemos utilizar sin ninguna consecuencia. En esos días estaba viviendo con mi abuela, luego de que mis padres tuvieran un accidente en el cual resultaron muy heridos. Alguien tenía que cuidar de mí por un tiempo, y ella se ofreció inmediatamente. Por esos tiempos apenas tenía 15 años. La casa de mi abuela siempre me había parecido un lugar acogedor y lleno de recuerdos felices de mi infancia. Pero esa tarde, mientras ayudaba a ordenar algunos objetos en su ático, descubrí algo que haría que mi percepción cambiara para siempre. Entre viejos muebles y cajas de cartón, encontré una Biblia satánica cuidadosamente oculta. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda entera. ¿Cómo era posible que algo tan oscuro y perturbador estuviera en el hogar de mi dulce abuela? Ella nunca había sido una persona que pareciera interesarse en lo oculto ni mucho menos. La Biblia satánica estaba envuelta en una tela negra y cubierta de polvo. Me temblaron las manos al tocarla, pero una extraña atracción me impulsaba a explorar más. Era como si el libro tuviera calor propio, como si me estuviera llamando de forma seductora para que abriera sus páginas y me diera cuenta de qué secretos guardaba dentro, de qué poderes me podría conceder si solamente los escuchaba un poco. Con cuidado desaté la tela y abrí el libro. Estaba recubierto de un cuero muy fino, sospechosamente del mismo tono de mi piel. Sus letras se encontraban escritas en escarlata de forma elegante y a primera vista se notaba lleno de símbolos de diferentes tipos de demonios e ilustraciones de cómo se veían. Además de que contaba una historia muy distinta en el Génesis a la que conocía en la Biblia regular. Me la llevé a mi habitación, con la tenue luz de una vela iluminando el lugar. No le dije nada a mi abuela porque pensé que no sería suya. Seguramente era de alguno de los familiares que la habían escondido ahí. La atmósfera era pesada y cargada de tensión. Mi corazón se volvió a acelerar y una sensación de inquietud recorrió todo mi cuerpo mientras tomaba el libro en mis manos. Las páginas estaban desgastadas, amarillentas, mostrando el paso del tiempo y la oscuridad que ha habitado en su interior. Siento un escalofrío recorrer mi cuerpo entero, desde los pies a la cabeza al abrirlo lentamente. Las palabras escritas en el libro no son las que uno podría esperar en una Biblia convencional. Los versículos están llenos de blasfemias y símbolos extraños. A medida que avancé con la lectura, una opresión invisible se hace cada vez más presente en la habitación. Casi sin notarlo, el ambiente en el cuarto comenzó a calentarse como si hubiera un radiador o muchas personas cerca de mí. Era un poco sofocante. Pero, como inició de tal manera que apenas se sentía, pensé en que no tenía nada de extraño. Después de todo, tenía las ventanas cerradas en ese momento. Traté de no prestarle atención a ese detalle. Las páginas desprendían un olor rancio y las palabras impresas parecían arder con una energía siniestra.
Las ilustraciones grotescas y los versículos blasfemos eran completamente opuestos a lo que había conocido como religión y espiritualidad. Contaban una historia donde los demonios eran los que habían enseñado a la humanidad todas las artes, la medicina, que nos habían cuidado desde el principio, otorgando conocimiento mucho más allá de lo que nos merecíamos. Y entonces el Creador, que aquí no le denominaban Dios, se había encargado de mentir y tergiversar todo lo que había pasado, logrando que la humanidad se olvidara de las reglas establecidas por la propia naturaleza, que ignorara el placer, que se volcaba en ideas que terminaban por retorcer la mente al grado que se cometían pecados mucho mayores, los cuales no dejaban nunca satisfecho al demiurgo que era el dios del que normalmente se hablaba. Mi mente no podía con toda la información que estaba obteniendo. Era demasiado para mi cabeza. Me sentía totalmente sobrepasado por esas pequeñas páginas que me estaban haciendo creer en una realidad completamente distinta a la que sabía que existía. Mientras mis ojos recorrían las páginas, el ambiente se volvió asfixiante. Una sensación de presencia maligna parecía envolver la habitación. Las luces parpadeaban internamente y el aire se volvía cada vez más espeso. Como era demasiado soportar los focos de la casa, pensé que quizás sería mejor prender unas velas. Así que fui por unas y me dispuse a seguir leyendo. Me senté frente al libro de nuevo. Cuando el foco finalmente se fundió, me resigné a seguir leyendo con la luz de la vela. Pero una ráfaga de viento frío atraviesa la habitación, apagando la única fuente de luz que me quedaba y sumiéndome en la oscuridad absoluta. Mi corazón late desbocado mientras intentaba mantener la calma. Escuchaba susurros ininteligibles a mi alrededor, como si voces siniestras me rodearan. Casi podía sentir su aliento posarse sobre mi nuca, o los hombros, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Traté desesperadamente de cerrar el libro, pero parecía estar pegado a mis manos. Una fuerza maligna me impide soltarlo. Parecía que la piel de la portada se me había pegado a los dedos con una fuerza horrible. Quise quitarlo de encima con todo lo que tenía, pero simplemente logré que mis puntas se doblaran en ángulos extraños, como si se tratara de una suela pegada al cuero del zapato. La habitación se llenó de sombras danzantes, distorsionando mi percepción de la realidad. Los muebles se movieron solos y los objetos cayeron al suelo con estrépito. Un miedo paralizante se apoderó de mí cuando una figura oscura y deformada se materializó frente a mí. Es una presencia diabólica que emana una energía maligna y me observa con ojos incandescentes. Intento huir, pero mis piernas están inmovilizadas. La figura se acerca lentamente, susurra mi nombre con una voz gutural y amenazante. Siento como si una fuerza invisible me empujara contra la pared, dejándome completamente indefenso. Mis oraciones y súplicas se pierden en el aire, sin recibir respuesta. En ese momento pensé que quizás Dios realmente no estaba en ningún sitio. Una risa maldita me confirmó que quizá el diablo estaba más cerca de mí en ese momento. Escuché un susurro suave pero penetrante que parecía provenir de todas partes a la vez. Mi corazón se detuvo por un momento y una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. La figura de una sombra oscura se materializó frente a mí,
con ojos inyectados en sangre y una sonrisa malévola en su rostro. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Al igual que mis manos, mis labios parecían pegados con goma. Dolía tratar de abrirlos, como si la vida se me fuera en eso. Mi cuerpo se sentía pesado e inmóvil, como si estuviera atrapado en un sueño aterrador del cual no podía despertar. La criatura se acercó lentamente, extendiendo sus garras hacia mí, y su risa diabólica llenó el aire. Poco a poco tomaba cada vez más presencia terrenal. Se apilaban las sensaciones una sobre otra, esperando a que ese demonio tomara el cuerpo completo. En mi cabeza se repetían los versículos que había leído como si fuera una letanía que no iba a escuchar nunca. Su significado se quedaba grabado en mi corazón como si se tratara de una oración sacra. Pero aquí había nombres retorcidos que me hacían temblar de solo pensarlos. En un último acto desesperado, cerré el libro y con las piernas lo presioné ante mis dedos hasta que parte de la piel de las yemas se quedó en la portada, como pequeñas manchas rosas que poco a poco el libro comenzaba a consumir, con un placer maligno, como si las pudiera saborear. Esa cosa me miraba desde el suelo aunque no tenía ojos. Parecía tratarse de una proyección de lo que habita en su interior. Mis manos sangraban como locas. Era mucho más líquido del esperado en un momento de sorpresa e ira. Un resplandor brillante envolvía la habitación y la figura se desvanecía en la oscuridad. Dejó tras de sí un aroma nauseabundo, parecido al de los huevos podridos o algo descompuesto y caliente. Quizá como si hubieras quemado cabello. El silencio regresó, pero aún podía sentir una presencia maligna acechando en la casa. Era como en esas ocasiones en que sientes que un par de ojos te miran en la distancia, y que tu piel lo sabe por lo que volteas en la dirección en general, sin saber bien si va a haber algo detrás de esas pupilas, si son una amenaza o solo tienen curiosidad. Huyendo del cuarto, bajé las escaleras tembloroso y me encontré con mi abuela en la sala de estar. Su rostro tranquilo y sonriente no mostraba ninguna señal de la presencia aterradora que acababa de experimentar. Decidí guardar silencio y nunca le mencioné lo que había encontrado, aunque tenía la impresión de que no podría no haberse enterado de lo que me había pasado. Era demasiado el ruido, el olor, la sensación de peligro como para que ella no hubiera sentido nada. Como era hora de la cena, me dijo que me sentara en la mesa de la cocina, en un pequeño desayunador destartalado, con una pata sosteniendo una revista. Me sirvió un par de panes untados con mantequilla y algo de mermelada, un poco de café, algo de leche y azúcar. Estábamos comiendo de lo más tranquilos, hasta que ella me preguntó con cierta sorna, que nunca había sentido antes, si me había parecido buena la lectura. No alcancé a contestarle nada y me fui enseguida a mi cuarto. Desde aquel día, la casa de mi abuela ya no era el refugio acogedor y familiar que solía ser. Siempre sentía una presencia acechando en cada rincón, recordándome la oscuridad que se ocultaba en su interior. Cada visita en su casa se convirtió en un desafío para mantener mi cordura y escapar de los horrores que parecían esperar en las sombras. Además de que ahora estaba seguro de que ella sabía de la situación.
huyendo del terror que había experimentado en casa de la abuela, con la excusa de que yo podía cuidarme solo los días que faltaban para que mis padres regresaran a casa. Cerré la puerta de mi hogar con alivio, creyendo que finalmente estaría a salvo. Ahora me encontraba a solas, pero pensaba que quizá eso era mejor de lo que había experimentado antes. Pero el destino tenía otros planes para mí. Poco después de entrar, noté algo inquietante. La Biblia satánica que había dejado atrás en el ático de mi abuela estaba allí, en medio de mi sala de estar. Un escalofrío me hizo casi huir del lugar mientras observaba el libro malévolo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía seguir persiguiéndome después de haberlo abandonado tan lejos? Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero la presencia de aquel libro era innegable. Sin importar cuántas veces lo arrojara, quemara o destruyera, siempre volvía a encontrarse en mi casa, como si fuera atraído por una fuerza desconocida. La paranoia se apoderó de mí mientras el libro parecía observarme, con sus páginas abiertas, exponiendo sus blasfemias y símbolos satánicos. Las noches se volvieron interminables, plagadas de sueños oscuros y perturbadores. La sensación de ser perseguido se intensificaba con cada día que pasaba. Quería encontrar una forma de hacer las cosas bien, pero había una fuerza extraña que nublaba mi mente, como si se tratara de una neblina que me cubría el rostro y no me dejaba reaccionar en lo más mínimo. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi deterioro emocional. Intenté explicarles lo sucedido, pero nadie parecía entender o creer en la maldición que me acechaba. Me sentía completamente solo, atrapado en una pesadilla. Con todo mi corazón, deseaba que fuera un mal sueño del que pronto podría despertar, si esperaba el tiempo suficiente. Pero la evidencia era avasalladora en el otro sentido. Debía superar todo lo que ese maldito objeto le estaba haciendo a mi cabeza, de la forma más rápida que pudiera, antes de que tomara más partes de mi existencia, que de por sí ya era mucho de la misma. El libro se convirtió en una obsesión, una criatura constante en mi vida. Cada vez que intentaba deshacerme de él, regresaba, desafiando todas las leyes naturales. Comencé a investigar desesperadamente sobre rituales de protección y exorcismo, buscando una solución a mi pesadilla personal. En mis intentos desesperados por librarme de la maldición, recurrí a expertos en lo paranormal y sacerdotes. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una solución definitiva. Parecía que el libro tenía un poder más allá de lo comprensible, una influencia que se negaba a ser desafiada. La oscuridad invadió mi vida por completo. Mis sueños se llenaron de imágenes macabras, y mi salud física y mental se deterioró rápidamente. Sentía que el libro estaba consumiendo mi alma, alimentándose de mi miedo y desesperación. Finalmente, en un último acto, decidí enfrentar al libro por completo. Reuní todo mi coraje, que a ese mal le había llegado los días, le dije. Tomé la Biblia satánica en mis manos, y con una determinación feroz, la arrojé al fuego, viendo cómo las llamas devoraban sus páginas. Esta vez tuve la precaución de echar antes al fuego una Biblia normal, pensando que quizás las llamas se podrían haber purificado de alguna manera, y con eso finalmente el ente que poseía el libro podría irse al carajo. Un grito inhumano llenó el aire mientras el libro se consumía en el fuego, desapareciendo finalmente de esta vida.
El alivio se mezcló con el agotamiento y caí al suelo, exhausto, pero esperanzado de que finalmente había logrado romper la maldición. Francamente, me sorprendió que eso funcionara, y que pensaba que solamente iba a hacer enojar más al ente que estaba detrás de la versión satánica del texto sacro. Sin embargo, incluso ahora, con el libro destruido, todavía siento su presencia en los rincones oscuros de mi mente. Me atormenta con la idea de que el mal que una vez estuvo encerrado en esas páginas aún puede encontrar una manera de regresar y perseguirme una vez más. Incluso mientras escribo estas líneas, con mi abuela muerta muchos años atrás, pienso en todas las cosas que esa mujer me escondió y que se llevó a la tumba, ya que luego de ese descubrimiento nunca volví a su casa y solamente la vi de nueva cuenta en su funeral, con el maldito libro en sus manos, disfrazado de una Biblia normal, lista para ser enterrada con él.